Jueves 4 de abril del 2013. Asunto. Inédito. 4 horas 53 minutos. ¿Y por qué? ¿Por qué me empeño en efectuar esta revisión objetiva de la idea de una filosofía de mis coetáneos? Porque si luego he de dirigirme a la ciencia, entre comillas fenomenológicas, ya que yo más bien pensaba que pienso, que las objeciones a la ciencia, entre comillas fenomenológicas, actual, las encontraría en esa filosofía. Lo primero que necesito averiguar es el estado real de la materia, entre comillas fenomenológicas, e idética, que supuestamente las realiza. Pero te voy a adelantar ahora un concepto que quiero desarrollar: la aporia de Kohler, que viene del inmediato despertar, y que lo quiero hacer comprender de ese modo porque se lo debo a Kohler como humanidad, por lo que la humanidad le adeuda a él. Entonces, ya al margen de ello, y no de ningún modo al margen, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina me parece un maestro excepcional. Y ello, a pesar de resultar subjetivante, como afirmé, es decir, a mí me lo resultó, porque en su lección Merleau-Ponty, desde el materialismo fenomenológico, la primera lección de la sombra de lo invisible, dice así: tenemos las palabras de Merleau-Ponty en muchos formatos, palabras dichas en artículos y libros, palabras, guiones y resúmenes de la palabra hablada en cursos, palabras en notas de trabajo como diario filosófico que conserva el temblor de la palabra operante, palabras muchas veces sobrias y otras veces que llegan a un nivel de emotividad insoportable, como cuando en septiembre de 1960 evoca la figura de Nizam, el amigo muerto, que eso último fue lo subjetivante. Entonces, me puede suceder como ayer, alcanzar la página 135 de Realidad, Arte y Conocimiento y leer la sentencia siguiente: enfrentando la verdad del arte, entre comillas fenomenológicas, a la falsa identidad de la ciencia, entre comillas fenomenológicas, y plantearme si me debo preocupar, porque después de todo, la que lo ha leído en voz alta soy yo, y se puede pensar que la que entonces sufre un problema de identidad soy yo. Pero, aunque nada puede hacerme olvidar el momento esencial en el que Sánchez Ortiz de Urbina me fascinó, que fue aquel viaje, entre comillas fenomenológicas, en el que los dos conocimos una filosofía en verano que preñaban Sartre y Tintoretto, el secuestrado de Venecia, y Palladio y lo sublime, porque Sartre amaba a Tintoretto en la misma medida que odiaba a Tiziano, y pasó así la mancha amarilla, que podíamos llamar amarillo Sartre Tintoretto, a competir con la mancha amarilla no menos célebre Bergot plus Vermeer. Pero la mancha amarilla no está solo en el Gólgota, reflejándose sobre la cumbre del monte,
sino en muchos otros de sus cuadros, como Cierre de la Luz. Pero aunque nada sin enfermedad puede hacerme olvidar, y Urbina siempre me mantendrá algo enamorada de él por sus facultades como escritor e impostor. Debo recordarme lo que Michel de Montaigne me impulsó a considerar, que es que el signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante, que es algo por completo alejado de lo que transmite verdaderamente, entre comillas fenomenológicas, el maestro en su tesis sobre Hegel, un Bildungsroman filosófico, que es la desapacibilidad, e igualmente en su tesis traumatológica, en otro ciclo de conferencias realizado con posterioridad. Así que he ido a deparar al núcleo central del problema entre comillas fenomenológicas, que es el que Hegel sitúa la conciencia antes de la autoconciencia, como si la conciencia no fuera humana, ya que el espíritu aparece en la autoconciencia, lo que a él le parece paradójico, ya que en la autoconciencia solo se encuentra la exterioridad, y que el error que él no quiere cometer es exponerse a un San Benito, porque estos listísimos que son Gustavo Bueno y Derrida tildarían esto de filosofía de la conciencia y de subjetivismo, y que él ese riesgo no lo corre. Así que invierte tan tranquilamente el orden hegeliano y hace desaparecer la interioridad del principio entre comillas fenomenológicas, con lo cual también se acaba el problema del homúnculo, entre comillas fenomenológicas, que esto del homúnculo le debe parecer a Urbina algo así como otro grano en el culo. Y que es a continuación cuando afirma que los animales tienen autoconciencia, pero lo que no tienen es la estabilidad que a nosotros nos da la conciencia, y que algunos años más tarde, cuando por eso que dice ahí le pregunta a Silverio Sánchez Corredera, en el seminario de Mary Scheer, que ha sido tras comparar al animal con el esquizofrénico. Esto lo negará Sánchez Ortiz de Urbina, porque lo negará inmediatamente su certeza sensible, adiestrada como la mía a plantearse si el objeto que aparece delante suyo es comestible, entre comillas fenomenológicas, o no comestible. Porque igualmente esto lo dije así al explorar la cosaidad de Rafa Dueñas, que él era muy comestible. Pero que entonces Sánchez Ortiz de Urbina lo que hará será levantarse intempestivamente y refugiar su azoro en los esquemas trazados en el encerado, que no se parecen nada al mío, pero yo ya sabré que él está jubilado y sin embargo se sumía en esa confusión. Porque el problema no lo tiene con Hegel, el problema lo tiene con Hegel y cuando dice soberbia, el problema no lo tiene con Hegel, el problema lo tiene con Hegel. Y cuando dice soberbia retórica que aflora en él de cuando en cuando, eso podemos considerarlo un halago. El problema lo tiene con Hegel y porque el problema lo tiene con el materialismo filosófico. Porque el problema no lo tiene con Hegel. El problema lo tiene con Hegel y el problema lo tiene con el materialismo filosófico. Que tilda, no, yo lo escribí bien, lo que pasa que me faltaba una coma y lo leí mal. Y lo quiero leer bien. Porque el problema no lo tiene con Hegel. El problema lo tiene con Hegel y el problema lo tiene con el materialismo filosófico, que tilda a la fenomenología en su manual escolar como devaneo artístico. Y el problema es a medias ideológico y es a medias vanidoso. Y en resumidas cuentas, Sánchez Ortiz de Urbina
considera que la contrafigura sobre la que están trabajados los ensayos de Bueno es Hegel, que asevera que la filosofía hegeliana es idealista por mundanista. Y en resumidas cuentas, Sánchez Ortiz de Urbina considera que la contrafigura sobre la que están trabajados los ensayos de Bueno es Hegel, que asevera que la filosofía hegeliana, Bueno lo asegura, es idealista por mundanista y es espiritualista por formalista. Pero que si tú escuchas a Gustavo Bueno en conferencia, le escuchas decir que la filosofía, expresado así, como la filosofía, rotundamente, carece de sentido, como yo lo escuché ayer cuando era presentado por cualquier discípulo, que nos aseguraba que es el materialismo filosófico, lo que ellos encontraron en las aulas universitarias en su transitar por ellas, y que es el materialismo filosófico, lo que luego ellos mismos imparten en los institutos, algo que yo aborrecería. Que hoy es el Kairos que establecí como Kairos, pero que nunca sé cuándo sucederá ni hasta cuándo. Y eso quiere decir que debo leer al Spinoza de su Ética contigo. Te deseo que te sientas bien. Y en la primera página, esto lo escribí pues a Lisboa. Dice en febrero, marzo del 2013. Le amé con toda mi alma, que es como la idea, ama la idea. No, era un sábado 9 de marzo del 2013. Introducción por Vidal Peña. Prescindimos. Yo sí, de momento sí. Luego no, luego en cualquier momento, sabiendo quién es, lo leo. Y bueno, había llegado yo aquí y las notas, por supuesto, prescindo de ellas siempre, sabiendo quién es Vidal Peña y que no leí su introducción. Así que empiezo aquí. 5. Por modo entiendo las afecciones de una sustancia. O sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también concebido. Por Dios, entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos. Cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Esencia. Pero yo ya tengo una primera respuesta y yo misma dibujé ese átomo simbólico de hidrógeno. Nadie me dijo que lo dibujara. Fue una necesidad.
de mi conocimiento y sé que el electrón es la esencia del núcleo y el núcleo es la esencia, lo esencial del electrón, lo esencial. Y lo que Spinoza dice es que 6. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Explicación. Digo absolutamente infinito. Explicación. Digo absolutamente infinito y no en su género. Pues de aquello que es meramente infinito en su género, podemos negar infinitos atributos. Pues de aquello que es meramente infinito en su género, podemos negar infinitos atributos. Por ejemplo, yo puedo negar directamente así. En teoría. Y sin embargo, hay un factor de transcripción de los utilizados por Yamanaka que me trae hablando sola. Y sin embargo, yo soy digna hija de mi padre, y sin embargo la verdad es que me parece que la mayoría de los hombres dejan mucho que desear como hombres. No me lo parecen. Me parece increíble que eso sea un hombre. Y sin embargo, luego hay mujeres que opinan de otros hombres que a mí eso, tal como ellas opinan, me parece una perversión. Porque dicen explicación. Digo absolutamente infinito y no en su género, pues de aquello que es meramente infinito en su género podemos negar infinitos atributos, mientras que a la esencia de lo que es absolutamente infinito pertenece todo cuanto expresa su esencia y no implica negación alguna. Que esto aquí es donde surge un primer conflicto. Pero surge un primer conflicto, no en mi entendimiento todavía, porque yo no estoy en ningún entendimiento. Yo estoy en un reconocimiento. Pero sé que ahora tengo un dilema porque he sido instruida por un maestro previamente, que es tu mismo caso.
Y bueno, alguien que dice que vio al espíritu absoluto sobre un caballo, también me dice algo con lo que yo no sé si puedo estar de acuerdo o no. Lo que yo tengo a cambio de eso es la conciencia de cuando yo vi o sentí el hombre realizado. Y como no tenía el libro, ahora de Dios, definiciones. Por causa de sí en el mismo color que modo, amarillo. Entiendo aquello cuya esencia, lo puse en rosa. El rosa es muy kantiano. Esencia implica la existencia. Existencia es un verde. O lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Naturaleza es un verde. Se llama finita en su género. Es una línea azul. Aquella cosa, por contraste, absolutamente infinito, que es una línea en rojo. Se llama finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de su misma naturaleza. Por ejemplo, se dice que es finito un cuerpo porque concebimos siempre otro mayor. La mesa, que es un objeto, es mayor que el portátil. El portátil es finito en su género. De igual modo, un pensamiento es limitado por otro pensamiento. Entonces, ¿qué color utilizo yo aquí? Ah, sí. Un pensamiento. Sí. Un pensamiento es limitado por otro pensamiento. El pensamiento de Lisboa fue limitado por el pensamiento de Kaunas. El pensamiento de Kaunas es limitado, pero es limitado por sí mismo y por sus atributos y por su modo que era las afecciones de una sustancia. Entonces, de igual modo, un pensamiento es limitado por otro pensamiento, pero un cuerpo no es limitado por un pensamiento ni un pensamiento por un cuerpo. Lo cual no hay que contradecirlo, solo hay que entender lo que él quiere decir. En negro. Un día no tengo todos los colores y... 3. Por sustancia, yo sustancia lo dije en azul. Entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa, que esta es la autopoiesis.
Entonces, claro, ya hay una diferencia. Primera, entre naturaleza, que yo escribo en verde, y sustancia, que escribo en azul. Que era una diferencia que antes de ahora no existía. Aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa. Y esto es misterioso todavía. En base a las últimas consideraciones de esta mañana. 4. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe. Atributo lo puse en naranja. Entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. En rosa. Y hasta el primer conflicto. No hay más historia con Spinoza. No hay más historia y únicamente hay una lectura que yo tendré que hacer diferente a esta en otras ocasiones. Así que, sí, lo que necesito ahora. Ortiz de Urbina me parece un maestro excepcional. Y ello, a pesar de resultar subjetivante, como afirmé, es decir, a mí me lo resultó. Porque en su lección, Merleau-Ponty desde el materialismo fenomenológico, la primera lección de la sombra de lo invisible, dice así: tenemos las palabras de Merleau-Ponty en muchos formatos, palabras dichas en artículos y libros, palabras guiones y resúmenes de la palabra hablada en cursos, palabras en notas de trabajo como diario filosófico que conserva el temblor de la palabra operante, palabras muchas veces sobrias y otras veces que llegan a un nivel de emotividad insoportable, como cuando en septiembre de 1907, jueves 4 de abril del 2013. Asunto inédito. 4 horas 53 minutos. ¿Y por qué? ¿Por qué me empeño en efectuar esta revisión objetiva de la idea de una filosofía de mis coetáneos? Porque si luego he de dirigirme a la ciencia, entre comillas fenomenológicas, ya que yo más bien pensaba que pienso, que las objeciones a la ciencia, entre comillas fenomenológicas, actual, como cuando en septiembre de 1960 evoca la figura de Nissan, el amigo muerto, que eso último fue lo subjetivante. Entonces, me puede suceder como ayer, alcanzar la página 135 de Realidad, Arte y Conocimiento y leer la sentencia siguiente: enfrentando la verdad del arte, entre comillas fenomenológicas, a la falsa identidad de la ciencia, entre comillas fenomenológicas, y plantearme si me debo preocupar. Porque después de todo, la que lo ha leído en voz alta soy yo.
Y se puede pensar que la que entonces sufre un problema de identidad soy yo. Pero, aunque nada puede hacerme olvidar el momento esencial en el que Sánchez Ortiz de Urbina me fascinó, que fue aquel viaje, entre comillas, fenomenológicas, en el que los dos conocimos una filosofía en verano que preñaban Sartre y Tintoretto, el secuestrado de Venecia, y Palladio y lo sublime, porque Sartre amaba a Tintoretto en la misma medida que odiaba a Tiziano, y pasó así la mancha amarilla, que podíamos llamar amarillo Sartre Tintoretto, a competir con la mancha amarilla no menos celeste. Las encontraría en esa filosofía. Lo primero que necesito averiguar es el estado real de la materia, entre comillas, fenomenológicas e idética, que supuestamente las realiza. Pero te voy a adelantar ahora un concepto que quiero desarrollar: la aporia de Kohler, que viene del inmediato despertar, y que lo quiero hacer comprender de ese modo porque se lo debo a Kohler como humanidad, por lo que la humanidad le adeuda a él. Entonces, ya al margen de ello, y no de ningún modo al margen, Ricardo Sánchez